¿Qué tal? Nos encontramos una nueva semana tratando de pensar en temas de actualidad. ¿Cómo poder ayudarte con la palabra de Dios? Hoy quiero dejarte este tema, que quizás es lo que te está pasando. Esta sensación de decir, estoy en crisis. ¿Cómo salgo de ello? Y bueno, la verdad que todo a nuestro alrededor se está presentando en forma de crisis. La crisis atraviesa todo a nuestro alrededor. Crisis en el Medio Oriente, crisis sanitaria, crisis educativa, clases, no clases, crisis económica, crisis laboral, crisis en la familia, crisis de pánico, crisis en la seguridad. Y bueno, podríamos seguir nombrando un montón de otras crisis. Este tiempo de pandemia dejó al descubierto muchas cosas de nuestra vida, de nuestra nación y del mundo. El COVID puso en jaque nuestras vidas y la crisis llamó a nuestra puerta. Nadie hoy está inmune de atravesar una crisis. Hay miles de personas en el mundo en este mismo momento que están angustiadas, que están desesperanzadas porque han perdido la salud, han perdido el trabajo o han perdido algún ser querido. No tienen paz con Dios, con los demás, ni con ellos mismos. No saben cómo encontrar una salida a la crisis que están atravesando, como si estuvieran en un mar turbulento en su interior. Las épocas de crisis definitivamente son épocas donde ese poder de dar vuelta a todo en nuestra vida es posible, porque la crisis tiene ese poder. La crisis es inevitable, pero no es determinante. Eso es lo bueno, porque todos podemos elegir cómo la vamos a atravesar. Las decisiones son muy importantes. O dejamos que nos destruya, o lo tomamos como una oportunidad para crecer. Podemos estar sacudidos, podemos estar en crisis, pero podemos decidir correctamente en medio de la crisis para poder salir de ella. Entonces, la pregunta es, ¿cómo salgo de manera correcta? Muchos cristianos terminan también desmoronándose en esta época de crisis. Dejan que las quejas, la amargura, los lamentos, los reproches tengan lugar en sus vidas, y ese no es el camino. Las crisis sin duda que dejan al descubierto lo que hay adentro de nuestro corazón. Así que la crisis puede convertirse en grandes oportunidades de crecimiento para aquellos que toman las decisiones correctas. Y quisiera tomar la vida del apóstol Pablo porque él atravesó una profunda crisis. Él estaba siendo trasladado en una embarcación a Italia, a Roma, iba bajo custodia. Los vientos comenzaron a soplar sobre esa embarcación. Él no podía hacer nada porque recuerden que estaba preso. El viento era huracanado y envuelve la embarcación de tal manera, dice la Biblia, que termina llevando al barco mar adentro. El apóstol ya estaba en una situación difícil porque él no podía hacer nada, estaba como prisionero. Y dice la Biblia claramente allí en Hechos 27:15 que los marineros no pudieron girar el barco para hacerle frente al viento, así que se dieron por vencidos y se dejaron llevar por la tormenta. Quisiera que veamos 3 cosas que hicieron los marineros, que son las cosas que justamente no tenemos que hacer en época de crisis. La primera reacción que vemos en los marineros fue que cuando se dan cuenta que no le podían hacer frente al viento, a la tormenta, se dejaron llevar. Es decir, bajaron sus brazos, se dieron literalmente por vencidos y dejaron de luchar contra la tormenta. Y se dejaron ir a la deriva, a donde el viento los llevara. Y obviamente si vos en las crisis bajás los brazos y te dejás llevar, lo más seguro es que la crisis te lleve a la destrucción. Te olvidás de tus planes, te olvidás de tus metas, te das por vencido. El desaliento, la desesperación, la ansiedad, la angustia llegan a tu vida, la frustración por no poder cambiar las cosas
y entonces empezás a sentirte incapaz de hacerle frente, como estos marineros. Pensamientos de derrota comienzan a venir a tu mente. No vas a poder salir de estas y entonces te das por vencidos, bajas los brazos y te dejas llevar por la tormenta. Navegaban, dice la Biblia también, en medio de la oscuridad. Versículo 20, la gran tempestad rugió durante muchos días, ocultó el sol y las estrellas hasta que al final se perdió toda esperanza. Cuando la crisis azota nuestras vidas, quedamos a oscuras. No vemos con claridad, no vemos adelante, no vemos futuro. No vislumbramos porque estamos a oscuras. La crisis nos enceguece. Comenzamos a pensar si vale la pena seguir luchando y terminamos bajando los brazos y perdiendo toda esperanza. Cuando los vientos soplan fuertes en tu vida y hay oscuridad en ella, cuando no podés ver bien adelante hacia dónde estás yendo, no te dejes llevar por el viento que sopla. No bajes los brazos ni te rindas. Esa no es la manera correcta de enfrentar una crisis. Si sos un hijo de Dios, tenés un ancla segura que puede ponerse en medio de la tormenta para que puedas estar estable. Dice la Biblia en Hebreos 6, 18 y 19, por lo tanto, los que hemos acudido en busca de refugio, podemos estar bien confiados aferrándonos a la esperanza que está delante de nosotros. Esta esperanza es un ancla firme y confiable para el alma. Nos conduce a través de la cortina al santuario interior de Dios. Lo que tenés que hacer justamente no es dejarte llevar a la deriva por el viento, sino lo que tenés que hacer es anclarte en las promesas de Dios, aferrarte a ellas, asirte, como dice ahí en Hebreos, asidos, aferrados a esa ancla de nuestra vida. ¿Sabes por qué? Porque Dios lo que promete cumple. Dios es fiel. Dicen los versículos 23 al 26 de Hechos 27, pues anoche, dice Pablo, un ángel de Dios a quien pertenezco y a quien sirvo estuvo a mi lado y dijo, Pablo, no temas, porque ciertamente serás juzgado ante César. Además, Dios en su bondad ha concedido protección a todos los que navegan contigo. Así que anímense, pues yo le creo a Dios. Sucederá tal como Él lo dijo, pero seremos náufragos en una isla. Pablo estaba en la misma crisis, pero él estaba anclado a la promesa de Dios. Podía escuchar a Dios en medio de la tormenta y podía creer y confiar a lo que Dios decía y no a la tormenta que estaba envolviéndolos. Él les dijo, tranquilos, anímense, créanle a Dios, sucederá tal como Él dijo. Él está conmigo en medio de la tormenta y me protege y lo hará también con ustedes. Lo segundo que hicieron estos marineros fue deshacerse de las cosas. Dicen los versículos 18 y 19, el próximo día, como la fuerza del vendaval seguía azotando el barco, la tripulación comenzó a echar la carga por la borda. Luego, al siguiente día, hasta arrojaron al agua parte del equipo del barco. ¿Sabés qué pasa cuando estás en crisis, en la desesperación? Tirás cosas importantes de tu vida por la borda. Ellos se deshicieron de cosas muy importantes. La carga que llevaba cosas de valor. Los aparejos, en otra versión lo dice, que es aquello que le da estabilidad al barco. Y la comida que necesitaban para subsistir. Y dice también que algunos de ellos se tiraron al agua tratando de llegar a la costa nadando. Cuando estás bajo presión no pensás con claridad y ¿sabés qué haces? Tirás por la borda muchas cosas importantes. Tirás por la borda cosas valiosas de tu vida, como valores, principios de vida. Tirás por la borda las cosas que te dan estabilidad, como tu familia. Tirás por la borda la palabra de Dios, que es el sustento, es el alimento que necesitas. Y aún a veces en la desesperación hasta vos mismo te tirás con manotazos de ahogado, tratando de salvarte de todas maneras como sea, sin confiar en Dios. Y nada de esto hay que hacer. Lo que sí tenés que hacer es mantenerte firme, dice la Biblia. Filipenses 1:27 dice, por el contrario, aférrense bien al Señor su Dios, como lo han hecho hasta ahora. Josué 23:8. Y
Filipenses 1:27 dice, pase lo que pase, vivan de manera digna de acuerdo con el Evangelio de Cristo. Pase lo que pase, aún en la crisis, aferrados a la palabra de Dios y viviendo de acuerdo a ella. Y lo tercero que hicieron estos marineros es perder toda esperanza. Versículo 20, la tempestad era cada vez más fuerte, así que perdimos toda esperanza de salvarnos. Lo último que tirás por la borda es la esperanza. Te das por vencido como estos marineros. Estos marineros, recuerden que eran hombres capacitados para estar en el barco, para enfrentar tormentas. Sin embargo, frente a esta tormenta habían perdido toda esperanza. ¿Y sabes qué? El perder toda esperanza te hace olvidar que Dios tiene el control de todas las cosas y que Dios tenía un plan y nada lo iba a frenar. Tener esperanza te mantiene a flote. Cuando vos perdés la esperanza, te hundís en el mar de la angustia y la desesperación. Te ahogás porque te falta paz para respirar. Pablo estaba en la misma situación que todos estos marineros, pero él tuvo otra actitud totalmente distinta, tuvo otra visión de la cosa. Él le creyó a Dios y no se dejó abatir como todos los demás. Él decidió esperar con paciencia la promesa de Dios que le dijo que iba a comparecer en Roma ante César. Si estás en una crisis, ten una conversación contigo mismo y pregúntale a tu mente y a tu corazón, como dice el Salmo 42:5, ¿por qué estoy desanimado? ¿Por qué está triste mi corazón? Pondré mi esperanza en Dios. Toma esa decisión. Otra, nuevamente lo alabaré, mi Salvador y mi Dios. Pregúntate por qué estoy así y toma una decisión. Mi esperanza la voy a poner en Dios. Me voy a aferrar a las promesas de Dios. No importa lo que la realidad me esté diciendo, yo me sostengo en la verdad de Dios y así voy a salir adelante de esta crisis. Recuerda que las promesas son dadas para consuelo y para que tengas constancia, para que mantengas la esperanza en medio de las crisis. Romanos 15:4 dice, de hecho, todo lo que fue escrito hace tiempo se escribió para enseñarnos, a fin de que con el consuelo y la constancia de las Escrituras, que las Escrituras nos dan, mantengamos la esperanza. La palabra de Dios fue escrita para darte esperanza, para que te mantengas constante esperando las promesas de Dios que se van a cumplir en tu vida. Así que si estás en crisis, lo que tenés que hacer es recurrir a la palabra de Dios, aferrarte a ella y esperar con paciencia, con constancia, manteniendo firme la esperanza en Dios. Así que si estás atravesando una crisis hoy, te digo lo que dice el Salmo 31:24. Sé fuerte y valiente, vos que ponés tu esperanza en el Señor. Te espero la semana que viene. Que Dios te ayude a salir de cualquier crisis y lo hará si vos te ponés firme en la palabra de Dios. Dios te bendiga. Si querés recibir un pensamiento diario, envíanos un WhatsApp con tu nombre diciendo quiero recibir devocionales al número +54 93804 11 84 82. Que Dios te bendiga.